Historia de un faro. El velero había salido lleno de euforia y de esperanza del puerto de Buenos Aires, buscando el Pacífico. Pero al llegar hasta ahí, no tenía más remedio que bordear la tierra en busca de la brecha que por el Cabo de Hornos le permitiera torcer hacia la derecha rumbo hacia el Mar Grande. Por eso puso confiado proa al sur, aunque su meta fuera el oeste. Pero el cambio de rumbo no se realizó. Tal vez se navegaba con las velas demasiado desplegadas, tal vez fuera de noche cuando se pasó frente a la brecha, al estrecho. A lo mejor sucedió durante una tormenta, no lo sé. Lo cierto fue que se continuó hacia el sur, rumbo al frío, rumbo al polo. El error se fue haciendo duda a medida que subía a la conciencia. Una vez plenamente instalado en la conciencia, la duda floreció en angustia. El pobre velero se encontró rodeado por los témpanos, por el frío, las tormentas y un sol lejano que cada vez se alejaba menos del horizonte. Entonces fue cuando se tuvo conciencia de haber equivocado el rumbo, de estar marchando hacia la nada, hacia el vacío del frío y de la muerte. Se le preguntó a la brújula, pero la brújula había enloquecido, porque en el polo las brújulas enloquecen y comienzan una danza que contagia hasta los marineros. Ya no tenía sentido seguir. ¿Para qué? Si cada esfuerzo hacia adelante era un paso hacia la nada fría de la muerte. Algo que embretaba aún más entre los hielos, la oscuridad y las tormentas. Se quiso preguntar a las estrellas, pero las estrellas revoloteaban en el círculo alrededor de un polo cósmico invisible, lo mismo que los albatros alrededor del mástil del velero. En el polo, las estrellas no nacen ni mueren, simplemente giran equidistantes al horizonte. Ahí, cerca del polo, poner proa a una estrella hubiera sido simplemente girar sobre sí mismo. Entonces, nada había en el barco ni en el cielo que fuera capaz de devolver el rumbo, porque el hecho de no saber dónde se estaba quitaba todo sentido a lo que se tenía. Los grandes puntos de referencia eran todos ambiguos, porque en el polo todo es ambiguo, hasta el mismo movimiento. Y fue entonces cuando se recibió el mensaje. 3 cortas, una larga, silencio. 3 cortas, una larga, silencio. 3. El brillo intermitente despertó la curiosidad de esos hombres hambrientos de señales. No podía ser una estrella porque ese brillo estaba ahí, sobre la misma línea del horizonte que ellos. Participaba del movimiento de las olas, rodeado por los mismos témpanos y el mismo desamparo del frío y las tormentas. Tenía que ser un signo de presencia humana. Sí, era un faro. Y el faro continuaba fiel al ritmo de sus intermitencias. 3 cortas, una larga, silencio. 3. Y los marineros, aturdidos por el ruido y la tormenta que silbaba en el cordaje de sus mástiles, hubieran preferido que en lugar de ese silencio el faro les enviara una palabra con la que se identificara él mismo y los ubicara a ellos. Pero el faro en su soledad tenía solo un medio para comunicarse y manifestar su identidad: la fidelidad al ritmo
de sus intermitencias. Y continuó lanzando sobre la tormenta, las olas y los témpanos su mensaje de luz con pañales de silencio. Desembarcar en el faro, eso era imposible. En esas latitudes los faros anidan en arrecifes. La palabra esperada estaba oculta en el silencio del velero mismo, porque el velero contaba entre sus bienes con un libro de faros, y fue ahí donde los marineros fueron a identificar el mensaje de ese faro. Y fue gracias a la fidelidad precisa y silenciosa, a sus intermitencias, por la que los marineros, mineros del silencio de ese libro, ubicaron la identidad del faro y con ello un punto de referencia para su propia posición. Entonces cada cosa antes incoherente aportó su pequeño mensaje provisorio: la posición del sol en el horizonte, la hora del reloj, la danza de la brújula y hasta las mismas estrellas. Se supo que se estaba en proa al polo. Se dio una vuelta en redondo y por eso los marineros supieron que el velero se había salvado. O mejor, que para ese velero comenzaba la oportunidad de salvarse. Porque esa conversión profunda aparentemente no había cambiado nada en la geografía concreta de su navegación. Seguían rodeados de témpanos, el frío, las olas, el viento. Su conversión no les había cambiado la geografía, simplemente los había colocado proa hacia una nueva dirección. Antes, seguir era avanzar hacia la muerte, hacia el frío del polo, de la nada. Ahora navegar era avanzar hacia la luz, hacia la vida, hacia el encuentro con los demás hombres. Era regresar hacia su pueblo, dejando atrás la geografía del reino de las sombras. Pero ahí los dos rumbos participaban aún del mismo medio externo. Y tal vez el esfuerzo para avanzar fuera ahora aún mayor que el anterior, porque había que hacer frente a todo eso que los había conducido hasta ahí. Pero la diferencia estaba en que ahora los esfuerzos tenían sentido, porque conducían a la vida. Porque entre los navegantes lo que desanima no es el tener que hacer esfuerzos, sino que esos esfuerzos sean gestos vacíos de sentido. Poco a poco fue quedando atrás toda esa geografía polar. Poco a poco las estrellas fueron inclinando sus órbitas buscando el horizonte y la brújula se fue estabilizando. Y con ello se reingresó en el mundo de las exigencias normales de la navegación a vela. Se siguió navegando con fidelidad a esa ruta, proa hacia esa meta donde muere el sol. Y allá quedó el faro, exigido por la fidelidad al ritmo de sus intermitencias, a su geografía polar y a su silencio, porque el misterio personal del faro exige fidelidad a su arrecife y un profundo respeto por la ruta personal de cada navegante. Lo que no quita que a veces sufra de nostalgia al recordar a los veleros. Publicado en el libro La sal de la tierra de Mamerto Menapace.